Hola Homo sapiens. Bueno, el otro día hicimos un vídeo acerca de las bombas atómicas, de los diferentes tipos que había y de las repercusiones que estaban teniendo a día de hoy. Y como me interesó bastante, pues decidí seguir indagando un poco más. Y me topé con el tema de los espías atómicos o espías del átomo, que son, o eran, mejor dicho, una serie de personas que trabajaban para la Unión Soviética suministrando información sobre los proyectos atómicos que llevaban a cabo los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá en conjunto, pues durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para conseguir la primera bomba atómica. Entonces, bueno, ¿cómo es que se descubrió este tema? ¿Cómo se descubrió a los espías atómicos, no? Todo esto fue gracias a un proyecto llamado Venona, que era básicamente un proyecto de inteligencia americana. Su objetivo era el de decodificar mensajes que mandaban los soviéticos para interceptar información valiosa y ver qué gente estaba del lado de los Estados Unidos y qué gente no. Y gracias a este proyecto Venona, que se llevó a cabo desde los años 30 hasta los años 50 del siglo pasado, pues se pudieron identificar distintos espías atómicos. ¿Qué pasa? Que en aquella época, ¿vale? Situémonos a principios del siglo XX. Es cuando se empezó a formalizar la idea de la fisión nuclear, ¿no? De la idea de que el núcleo del átomo podía dividirse en partes más pequeñas. Era una idea que ya se había concebido, se había descubierto de hecho, pero para la cual no existían todavía aplicaciones prácticas. Es verdad que gracias a la contribución de varios físicos soviéticos como Igor Kurchatov, no veas si me cuesta pronunciar el apellido, fue posible darse cuenta de que esta idea de la fisión nuclear podía utilizarse para crear bombas, para crear armas nucleares. Y lo cierto es que, pues sí, los físicos soviéticos tuvieron una gran importancia en el desarrollo de la fisión nuclear, en su descubrimiento y su desarrollo, pero por desgracia, para bien o para mal digamos, estas contribuciones quedaron un poco opacadas cuando los Estados Unidos empezaron a desarrollar el proyecto Manhattan. Por aquellos años, los físicos, la comunidad científica en general, ¿no? Como es normal también hoy en día, pues quería compartir los avances, los descubrimientos, pero el gobierno de los Estados Unidos, como todo esto tenía aplicaciones militares y estábamos en guerras mundiales, no quería revelar la información, así que básicamente opacó a la comunidad científica y le impidió compartir esa información. Total, que empieza el proyecto Manhattan, ¿vale? Del cual me gustaría hablar más en detalle en otro vídeo. Y digamos que aquí los Estados Unidos dio un salto considerable con respecto a la Unión Soviética, porque es verdad que destinó muchísimos, pero muchísimos recursos, miles de millones de dólares, para el desarrollo de una bomba atómica. Y en este proceso, imagínate, o sea, la cantidad de recursos, materiales, humanos que tuvieron que llevarse a cabo. Llegaron a contratarse miles de personas. De hecho, creo que en una de las mayores instalaciones que tenían los americanos había un equipo de 500 científicos y de esos 500 científicos, unos 50 solo se dedicaban a derivar las ecuaciones de la cascada de neutrones de la fisión nuclear. O sea, era un equipo muy preparado al que se le otorgaron muchísimos recursos. Algunos de los retos a los que se enfrentaron fueron, por ejemplo, la obtención del uranio, del plutonio puro para desarrollar las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pues toda esta purificación de esos materiales que eran muy raros tener en esa época fue un desafío en general para los americanos, así como también descubrir el tipo de mecanismo de explosión que tendrían las bombas para que surtiesen efecto, determinar un poco la escala que tendrían, desafíos muy grandes. Y esos desafíos eran prácticamente inalcanzables para los soviéticos porque su equipo y sus recursos eran muchísimo, pero muchísimo más limitados. Si antes hemos dicho que había un equipo de 50 matemáticos americanos derivando las ecuaciones de la cascada de neutrones, en el caso de los soviéticos solo había 2 matemáticos haciendo ese trabajo y no contaban ni de lejos con los medios para poder purificar el uranio y el plutonio. De hecho, ni siquiera podían obtener uranio, ¿no? Lo consiguieron gracias a un tratado que hicieron con los Estados Unidos. Porque, ojo, nosotros normalmente solemos ver a Estados Unidos y la Unión Soviética como enemigos, ¿no? Y todo esto viene del periodo de la Guerra Fría. Pero aquí no estamos hablando de ese periodo, sino de la década de los años 30, 50, es decir, un poquito antes y durante la Segunda Guerra Mundial. En ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética no eran enemigos todavía, eran aliados, ¿no? Aliados contra la Alemania nazi. Pero bueno, no quiero desviarme con el tema histórico, ¿no? Básicamente lo que quiero plasmar aquí es el hecho de que la Unión Soviética tenía unos recursos muy pero que muy limitados. El físico teórico que he mencionado antes por parte de los soviéticos, Igor Kurchatov, Kurtachov, ¿verdad? Igor
Kurchatov. Igor Kurchatov, madre mía, me cuesta muchísimo el nombre, fue nombrado el líder del proyecto atómico soviético, pero digamos que le costó muchísimo sacarlo adelante. Entonces aquí es donde entra el tema del espionaje atómico. Los espías atómicos, espías del átomo, como hemos dicho al principio, son posiblemente el caso mejor documentado de espionaje atómico que existe en la historia. Y si no hubiese sido por estas personas, por estos espías, la Unión Soviética posiblemente no habría podido ponerse a la altura de los Estados Unidos en un periodo de tiempo tan corto. Es verdad que muchos académicos coinciden en que finalmente los soviéticos habrían podido desarrollar una arma nuclear, pero habrían tardado muchísimos años más de los que tardaron en la realidad, ¿no? Y todo esto es por la información seguramente que proporcionaron los espías atómicos. Información sobre todo relativa a lo que hemos estado hablando antes, el tema de la purificación del uranio, de los métodos de explosión, de la escala de la bomba, en fin, sobre todo temas de infraestructura, de cómo refinar los materiales radiactivos, una serie de cuestiones muy técnicas a las que solo una serie de personas con unas cualificaciones y unos conocimientos podían acceder. Y seguramente la persona que más información otorgó, el espía atómico más notable, fue Klaus Fuchs, que era un ciudadano alemán nacionalizado británico, el cual empezó a trabajar en la estación de Los Álamos, la del proyecto Manhattan, durante los años 30, y fue en ese momento cuando empezó a pasar información a los soviéticos. ¿Por qué? Pues porque Klaus, desde su etapa universitaria en Alemania, se unió al Partido Comunista Alemán, y en el momento en el que se alzó el Tercer Reich, es decir, en el momento en el que Hitler entró al poder en Alemania, se fugó a Reino Unido, obtuvo la nacionalidad y allí desarrolló su carrera como físico teórico, derivándose después a la estación de Los Álamos para el proyecto Manhattan, porque, como he dicho al principio del vídeo, en ese momento no solo era Estados Unidos el que estaba desarrollando el proyecto atómico, sino que también estaba siendo ayudado por Reino Unido y Canadá. Entonces Klaus Fuchs se muda a Estados Unidos, empieza a trabajar en Los Álamos y pasa un montón de información técnica sobre las bombas de uranio y plutonio a los soviéticos. Se cree posiblemente que fue, como digo, la persona que más información pasó y gracias a la cual el proyecto atómico soviético avanzó más rápido. ¿Qué pasa? Que gracias al proyecto Venona se interceptaron muchas comunicaciones soviéticas a partir de 1950 y ahí fue cuando se pilló a estos espías, empezando por Klaus Fuchs, que como digo fue el más notable. Y digamos que a partir de ese momento el resto fueron cayendo un poco como moscas, porque uno iba delatando a otro, ¿no? Por ejemplo, Klaus Fuchs delató a Harry Gold, que era básicamente el mensajero, el que llevaba la información de lo que él había redactado, de lo que él había encontrado hasta los soviéticos. Cuando se entrevistó a Harry Gold y se descubrió que este también era un espía, delató a David Greenglass, que era un maquinista y técnico también en la estación de Los Álamos. Y David Greenglass, a su vez, delató a su cuñado, Julius Rosenberg, ¿vale? Y de este último tema me gustaría hablar sobre todo porque quizás es uno de los más recordados por el final que tuvo, que fue la ejecución de Julius y su esposa Ethel. Entonces Julius e Ethel tenían ambos un pasado claramente comunista, y empezó a formalizar una red de espías atómicos en los Estados Unidos para pasar información al Kremlin. Y cuando formaron esa red llamaron al hermano de Ethel Rosenberg, que era David Greenglass, del que hemos mencionado antes. Y ¿qué pasa? Que cuando David Greenglass fue interrogado y se descubrió su identidad como espía, este delató a su cuñado, a Julius Rosenberg. ¿Qué pasa? Que Klaus Fuchs, por ejemplo, el espía más notable, fue juzgado en Reino Unido, no en Estados Unidos, porque él tenía nacionalidad británica. Y digamos que por esa se salvó, pero los Rosenberg, como ciudadanos americanos que eran, sí que fueron juzgados en Estados Unidos. Y eso hizo que al final fuesen sometidos a pena de muerte y ambos fuesen ejecutados en la silla eléctrica. Y esto vino acompañado de una fuerte protesta por parte de la comunidad intelectual a nivel internacional e incluso del Papa, he leído, ¿no?, que escribieron al presidente de los Estados Unidos por aquel entonces, Eisenhower, para que les perdonase la vida y tal, ¿no? Ya que, bueno, otros espías atómicos como Klaus Fuchs, por ejemplo, habían sido sometidos a una pena de prisión de unos 14 años aproximadamente. Cumplieron incluso no toda esa pena, sino que se redujo su condena parcialmente y después de estar en prisión pudieron continuar con su vida, bien mudándose a otro país, haciendo otro tipo de actividad, pero digamos que no tuvieron el triste final que tuvieron los Rosenberg, ¿no?
También he visto que la época en la que se ejecutó a este matrimonio coincidía con la guerra de Corea, y Eisenhower, el presidente, con toda la presión mediática y que estaba teniendo por parte de los intelectuales y del Papa, escribió a su hijo que estaba sirviendo en esta guerra, la guerra de Corea, y le dijo que sí, que tenía que ejecutar a Eichel también, porque si no lo hacía, el mensaje que iba a mandar a la Unión Soviética era que podían reclutar a espías mujeres y los Estados Unidos no iba a hacer nada al respecto. O sea que en ese sentido, pues tuvo mucha mano dura y al final el matrimonio fue ejecutado. Y tengo que decir que existe muchísima controversia académica acerca de si algunas de estas personas, algunos de estos llamados espías atómicos, eran realmente espías, porque quizás lo has visto en alguna película, alguna serie. Por aquella época y sobre todo ya después de la Guerra Fría existía muchísima paranoia con el comunismo, ¿no? Es decir, en el momento en el que se atisbaba que podías tener una mera ideología comunista, la gente te acusaba e incluso avisaba a las autoridades, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? La cuna del capitalismo. Así que por aquel entonces esto pasaba con mucha gente y quizás hubo personas que fueron acusadas de ser espías, de trabajar para los soviéticos cuando ni siquiera era así, ¿no? La verdad es que es una información muy clasificada, es decir, estos mensajes que se interceptaron del proyecto Venona no fueron liberados hasta finales de los 90, así que un tema que a mí me ha parecido interesante. La verdad, jugaron un papel clave en esa carrera armamentística nuclear, sobre todo de cara a las décadas posteriores en la Guerra Fría. Como digo, sin ellos la Unión Soviética nunca podría haber estado al nivel de los Estados Unidos, no lo habrían alcanzado en tan poco tiempo, porque estamos hablando de que un año después de que se lanzaran las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ya se había creado la primera bomba atómica soviética, y eso, como digo, habría sido imposible de no ser por la información suministrada por los espías atómicos. Así que bueno, espero que el tema te haya gustado y quiero seguir hablando sobre el tema nuclear, quiero hacer un vídeo sobre el proyecto Manhattan y también otra serie de cosas, así que oye, si te gusta esta clase de temáticas, déjamelo saber, espero que este formato te esté gustando, te esté pareciendo interesante y ya sabes, no olvides darle like al vídeo, entrar a mi canal, suscribirte para saber cómo será el mundo del mañana.